Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado que soy un caso. Bien, estamos entonces, esto es Te digo la otra, Uniradio, estamos charlando sobre quién fue Valle, ¿verdad? Y escuchábamos al politólogo Daniel Chaschetti minutos atrás hablando sobre la figura del expresidente de la República fallecido. Y ahora recibimos a Gabriel de la Coste, también politólogo. Un gusto tenerte con nosotros, Gabriel. Gracias, igualmente. Para ti, ¿quién fue Valle? Valle fue la máxima figura del neoliberalismo uruguayo. A ver, nosotros comentábamos previamente, unos minutos atrás, cómo nos daba la sensación, o por lo menos capaz que vos compartís, o cómo, a ver cómo lo ves vos, que hay una suerte como de desfasaje entre lo que pareciera replicar en este momento los grandes medios de comunicación, los analistas, el propio sistema político, todo, bueno, con un ensalzamiento muy, muy profundo, muy importante de la figura del expresidente Valle, que uno tal vez no la ve en la sociedad o en la gente, por lo menos con la que uno tuvo chance de conversar el día de hoy, digamos, no hay como un gran clamor, dolor popular en las calles en este momento por la muerte del expresidente. ¿Vos notás esa diferencia pareciera tan clara? Y bueno, también hay que entender que cada uno hace los duelos en el lugar donde está y que a la clase política se le murió uno de los suyos, entonces es entendible el duelo en un nivel humano. Uh-huh. Seguramente muchos de los periodistas y políticos están consternados, tuvieron relaciones personales con él y eso hay que respetarlo y es digno y es una persona que fue importante para la vida de mucha gente y eso, bueno, nada. Me parece que eso también hay que saber separarlo del legado de una persona que fue una figura pública y que construyó parte del destino del país, y ahí sí creo que es donde ya cabe como una valoración propiamente política y una cosa, es como que siempre es medio desagradable ser el que viene a arruinar el duelo de los dolientes, es como un rol bastante ingrato, pero también es ingrato la gente que aprovecha el duelo de los dolientes para hacer la glorificación política de un momento de la historia en el cual mucha gente sufrió mucho, entonces hay como cierta obscenidad en llorando a una persona que seguramente mucha gente quiso justamente contrabandear con eso ciertos discursos sobre qué pasó y qué no pasó en la crisis de 2002, sobre algunas cosas de la historia reciente uruguaya en las cuales mucha gente, de hecho la gran mayoría del país sufrió mucho, y me parece que también ese es un sufrimiento que tiene que ser tan respetado como el sufrimiento de aquellos que restauran a Valle. Gabriel, se ha ido construyendo un relato que incluso creo que ha avanzado y ha cobrado cada vez más fuerza, que es el relato según el cual Jorge Valle salvó a Uruguay de la crisis. Ya no el responsable, sino quien salvó al país. ¿Cómo ves vos esa construcción de ese relato? Es como una cosa medio orwelliana, ¿no? Bueno, es como si el discurso fuera la crisis no fue propiamente tan horrible como pudo haber sido, entonces algún mérito tuvieron los que hicieron que no fuera tan horrible, pero fue bastante horrible. Y es medio irónico porque como que el discurso de la crisis vino de afuera, entonces quienes la administraron como si hubiera sido un desastre natural, hicieron lo mejor que pudieron y entregaron al país creciendo. El problema es que uno no puede pasarse 20 años abriendo la economía, privatizando empresas, desregulando sectores, alentando la especulación financiera y la financiarización de la economía, y después cuando viene una crisis de afuera justificarte en esto, porque justamente la gracia de abrirse es que vienen cosas de afuera, incluida una crisis. Y bueno, sí, y de las crisis siempre se sale, ¿no? Porque siempre una crisis es un punto en un ciclo económico, y es verdad que Uruguay en 2005, cuando se entrega el gobierno del Frente Amplio, ya estaba con un modesto crecimiento económico, pero al mismo tiempo también es verdad que los niveles de vida, los niveles de salario, los niveles de protección social, después de años y años y años de ajuste fiscal, Uruguay estaba en recesión desde el 99, cuando llegó la crisis, fueron cosas que se sintieron y que tardaron muchos años en revertirse.
Y bueno, el discurso del Partido Colorado sobre esos años es un discurso obviamente autojustificatorio, pero me parece que pierde de vista que, bueno, había un proyecto neoliberal, que era un proyecto de clase, de favorecer a ciertos intereses, que lo favoreció muy bien y les cuidó muy bien sus intereses, pero que le hizo mucho daño a la gran mayoría de la población. Y sí me parece un poco de mal gusto aprovechar la muerte de alguien para hacer propaganda a ese modelo. Gabriel, ¿vos notás una evolución en la figura política de Jorge Valle? Porque vos arrancaste diciendo que era un neoliberal, y todo lo que hemos escuchado por estas horas es que Valle era un liberal. Y ahí hay una pequeña diferencia. ¿Hubo una evolución en la figura de Jorge Valle, una evolución política, ideológica? Yo creo que lo que pasa es que muchos analistas políticos no aceptan la existencia de tal cosa como el neoliberalismo. Jorge Valle era un liberal en algunos temas, y después en otro, qué sé yo, si nosotros hubiéramos tenido un gobierno verdaderamente liberal, hubiéramos legalizado las drogas mucho antes, hubiéramos legalizado el aborto mucho antes. Jorge Valle fue un liberal económico y fue un republicano, una persona en un elenco político en el cual mucha gente tuvo posiciones dudosas y ambiguas ante la dictadura y su legado. Jorge Valle fue alguien que siempre lo rechazó, y eso es algo que hay que reconocerle como republicano. Pero cuando uno habla del neoliberalismo como el proyecto de clase del capital transnacional, que tiene que ver con abrir las economías, con desregular los mercados, con privatizar las empresas públicas, Jorge Valle fue el más radical, el más explícito y el más coherente de los representantes de esa ideología en Uruguay por varias décadas. Incluso alguien que, llevando su apellido, uno pensaría que tendría más simpatía por otro tipo de ideas. Sí, igual te traigo un poco a lo que conversaban unos minutos atrás con Emiliano, ¿no? De esta lógica de cómo la idea de que la gestión de la crisis que hizo Jorge Valle y su gobierno y todo el tiempo, y bueno, la figura del ministro de Economía Achugarri, que se lo ensalza mucho también, a Valle y a Achugarri, esa dupla, de decir, bueno, como que fue una gestión exitosa, ¿no? Una gestión exitosa, una salida exitosa de la crisis, todo el tiempo también en comparación con Argentina y con el estallido social, político que vivió Argentina. Y parece que en ese análisis que poco a poco, ¿a vos no te sorprende que mucha gente de izquierda también haya comprado eso en el elenco gobernante de la izquierda, como comprar un poco ese discurso, también con una ceguera muy grande hacia la parte social, ¿no? Hacia cuál fue, bueno, cuál fue el éxito en términos sociales, en términos de la vida de las personas que vivían en este país en ese momento, ¿no? Hay una parte de la izquierda que está muy comprometida con su hiperintegración en el sistema político, entonces compran el discurso de los blancos y colorados en muchos temas. Eso es así. También, el neoliberalismo como proyecto en Uruguay no es responsabilidad solo de Jorge Valle. Hay una serie de reformas neoliberales más o menos radicales que se venían aplicando hace mucho tiempo. Y la crisis de 2002 es el fruto de ese modelo. Entonces vos podés decir, la gestión de la crisis fue exitosa, bueno, qué sé yo, consiguieron el préstamo puente de Estados Unidos y consiguieron hacer un ajuste fiscal y consiguieron que no hubiera un estallido social, que no lo iba a haber porque todo el mundo sabía que la izquierda iba a ganar y que había mucha gente que estaba simplemente esperando eso. Pero eso no significa, o sea, que se haya podido gestionar para que la sociedad no se disolviera, no quiere decir que uno pueda valorar positivamente el proyecto en el cual se enmarcó esa crisis. O sea, justamente si vos partís de la base de una ideología de la desregulación, de que los mercados se autorregulan, de que no hay que controlar al capital financiero, de que hay que abrir la economía, que hay que privatizar las empresas públicas, que hay que privar a la sociedad de la capacidad de controlar a los grandes capitales, lo que va a pasar es que los grandes capitales van a hacer crisis. Y en esas crisis, la gente va a perder el trabajo, va a perder la casa, va a perder cosas muy importantes en su vida. Y eso fue lo que pasó. Entonces decir que no hubo un estallido, bueno, qué sé yo, en Argentina lo que hubo fue una revuelta, como hubo en Bolivia, como hubo en muchos países. Eso también es parte de la política, y a veces las élites políticas se deslegitiman. Y sí, Alejandro Achugarri tuvo la cintura que no tuvo el ministro anterior de Jorge Valle para entenderse con una porción mayor de la sociedad y llegar a algunos acuerdos. Pero me parece que pasar de eso a reivindicar una gestión que justamente fue la que trajo la crisis, o sea, es muy irónica
la celebración de quienes trajeron la crisis, porque la crisis no fue todo lo malo que pudo haber sido. Fue terrible. Cualquiera que está escuchando ahora mientras hablo, se acuerda de la crisis de 2012, se acuerda de las consecuencias personales que tuvo para eso. A mí me parece que es un poco tomarle al pelo a la gente hablar de lo bien que eso salió, cuando fue un desastre nacional. Claro, y uno ve en este momento, bueno, también como una cuestión, como cierto anecdotario, ¿no? Lo ve también en los medios de comunicación más consumidos y en la clase política, esa cosa de comenzar con el anecdotario y circunscribir como el legado del gobierno de Valle o el legado de la figura de Valle a una serie de anécdotas interesantes, algunas u otras no, en la cual, graciosa, bueno, o no, se lo intenta pintar al personaje, ¿no? Al personaje, bueno, bajo un cariz humano, etcétera. Pero dejando de lado, bueno, esto que vos decís que es el legado político. ¿Cuál es el legado político de este último vallismo uruguayo? Bueno, yo creo que hay dos grandes legados. Si tuviera que decir, diría uno más positivo, que es que no hay que olvidarse que Jorge Valle fue el que inició el camino de la verdad sobre lo que pasó con la dictadura. Digo, no él personalmente, pero es verdad que durante su gobierno hubo avances que no había habido antes. Eso es algo que hay que reconocer y tiene que ver con esto que decía antes, ¿no? Jorge Valle fue un republicano. Uh-huh. Y eso para mí no es nada menor. Y es importante para mí que las derechas sean lideradas por republicanos, porque la historia de América del Sur está llena de derechas que no tuvieron esa actitud. Entonces, eso. Cuando hablábamos hoy de si es un liberal, bueno, en ese sentido es algo que hay que celebrar. Yo quiero derechas republicanas y liberales y no derechas conservadoras y reaccionarias y violentas. Uh-huh. Ahora, para mí el legado de ese tercer vallismo y eso lo sufrió el Partido Colorado como fuerza histórica, la destrucción del vallismo. Del vallismo como proyecto colectivo que tenía que ver con la protección social basada en el Estado y la sustitución del vallismo por una ideología liberal, abstracta, de la buena gestión. Y una idea de que en realidad el bienestar de la sociedad no venía de intervención estatal, sino de la autorregulación de los mercados. Y eso es un cambio gigante en la historia del Uruguay, porque es lo que hace salir de escena al que hasta ese momento era el significante principal de la política uruguaya, que era el vallismo. Entonces, bueno, de alguna manera u otra, Jorge Valle fue casi que, no sé, el último de una época, ¿no? Y eso, yo iría más allá de eso, ¿no? Porque para mí el último de una época, junto con Sanguinetti, esos viejos políticos, ¿no? Que se batían a duelo y que habían leído los clásicos, esos grandes abogados de tribuna y de columna de opinión y medios partidarios, esos grandes debatidores sobre ideas abstractas, es verdad que casi que no existen. Los políticos contemporáneos son mucho más tecnócratas, mucho más cuidados por el marketing, mucho menos cultivados en una cultura humanista. Y yo creo que más allá de que Valle, eso, no me voy a cansar de resaltar de la magnitud del sufrimiento humano que ocurrió durante su gestión, también representa una forma de la política que se fue extinguiendo y que me parece que cuando estas grandes figuras se van yendo, conviene pensar qué se está perdiendo cuando se pierden ellos. Gabriel, te agradecemos estos minutos en Te Digo la Otra. No, ustedes.